Instagram en vivo también, pero todavía no arranqué. O sea, están, pero no. ¿Cómo sale en Instagram? ¿Memoria Palermo? Sí. Bien, ahí voy. Bárbaro. Bueno, cálmate. Ya está saliendo por Facebook porque así también lo pongo. ¿Sí? ¿Largamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar. Mi nombre es Nancy López. Yo soy miembro de Memoria Palermo y voy a estar moderando la charla de hoy, que es sobre educación, derechos humanos y memoria en la Escuelita de Faymayá en Tucumán. Bueno, para los que nos conocen un poquito, nos conocen un poco más, un poco menos, les vamos a contar brevemente qué hacemos en Memoria Palermo, quiénes somos, y después pasamos a la presentación de nuestras invitadas. Bueno, Memoria Palermo es una asociación civil sin fines de lucro. Trabajamos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Formamos parte del colectivo de Barrios por la Memoria. Pero subir el volumen. Y nos inscribimos ¿Y dentro a de nosotros sí? las actividades de derechos humanos y la lucha de los derechos humanos en nuestro país. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo, nuestro propósito? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, principalmente recuperar para la historia de nuestra ciudad a los militantes populares detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Esto es volver a saber quiénes eran, dónde vivían, dónde trabajaban, dónde fueron secuestrados, y en esos lugares los familiares, los amigos, los vecinos que quieran recuperar a ese compañero, a esa compañera, con su militancia, con su historia, nosotros aportamos a esa tarea en la construcción de baldosas, las baldosas por la memoria. Los que están por Buenos Aires conocen o se han interceptado con esas baldosas seguramente en diferentes calles, son huellas de esta memoria. Y bueno, para todos los que hacemos Memoria Palermo es realmente muy emocionante hacer este trabajo porque es un trabajo de encuentro, es un trabajo donde vuelve el compañero, la compañera, con sus anécdotas, su estilo, su forma de pensar. Y bueno, en esas construcciones siempre hay encuentros, lágrimas, obviamente, hay pedidos de perdón en algunos casos. Es realmente muy, muy emocionante y muy impactante estar en ese momento. Y bueno, ahora en pandemia estamos puertas adentro, así que estamos haciendo este ciclo de charlas, que es una charla mensual, que lo hacemos con eje en diferentes temas. Estuvimos hablando con Rubén López, con Pablo Yonto, con Horacio Pietragala, con Nadia Grandón y Sabrina Mullino Valenzuela Negro. Y donde nuestro eje es comunicar, construir memoria, difundir lo que se está haciendo en diferentes puntos de nuestro país. Y bueno, este formato virtual nos ayuda realmente mucho. También estamos finalizando un libro que un grupo de compañeras se puso al hombro ya hace un tiempo y esperamos en los próximos meses poder hacerlo. Es un libro sobre Memoria Palermo, sobre nuestras acciones desde que se inició Memoria Palermo. Y bueno, también invitamos a todos aquellos que quieran sumarse o que quieran aportar historias a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página. Nosotros nos vamos contactando. Bueno, y antes de empezar la charla, les quería hacer un pequeño paréntesis por el día de ayer. El día de ayer fue un
día especial para todos y todas, por un lado por el aniversario de la partida de Néstor, y también porque hubiera sido el cumpleaños de uno de los fundadores de Memoria Palermo, que es Mario Clavel. Mario hubiera cumplido 72 años. Mario nos dejó el 9 de julio pasado, y bueno, para todos aquellos que lo conocieron y tuvieron el gusto de compartir momentos con él, saben que fue un compañerazo, un militante full time, digamos, uno de nuestros pilares de Memoria Palermo. Así que este año para nosotros también ha sido un año muy, muy particular por esto. Y la charla que vamos a tener hoy enlaza también la historia de Mario, porque Mario era un militante montonero que fue detenido en Tucumán a principios del 75, en febrero del 75, en el contexto del operativo Cóndor. Así que de alguna forma Mario también va a estar en nuestra charla de hoy. Bueno, hoy vamos a conversar sobre los sitios de memoria, la escuelita de Faymayá en Tucumán y la reciente creación del Centro Educativo en Derechos Humanos. Y nuestras invitadas son Mercedes de Pino. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Y Laura Bravo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos y todas? Un placer, muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito cómo va a ser la charla. Vamos a tener dos momentos. En un momento va a hablar Mercedes, después va a hablar Laura, donde ellas van a contar su historia, van a contar su experiencia como protagonistas de la historia de la escuelita de Faymayá. Y luego va a haber una parte de preguntas. Esas preguntas van a ser a través de Facebook de Memoria Palermo y las vamos a ir leyendo. Entonces la idea es que haya unos 15, 20 minutos de cada una y después las preguntas, ¿sí? Así que los que quieran vayan anotando, y también quizá de qué lugar son, si no son acá de Capital, estaría bueno saber de dónde se están conectando. Bueno, las presento. Primero va a hablar Mercedes. Mercedes del Pino es militante de Montoneros, fue militante de Montoneros en los 70, trabajó en la Dirección de Sitios de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación entre 2014 y 2017, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales UBA y miembro de la Cátedra Abierta Evita en la misma facultad. Y Laura Bravo es profesora de Historia, docente, coordinó el programa de Educación y Memoria de la provincia de Tucumán y actualmente coordina el área educativa del Espacio para Memoria de la Escuelita de Faymayá y el Centro Educativo en Derechos Humanos Ana María Sosa. Así que bueno, comenzamos con Mercedes, que nos va a hablar sobre los sitios de memoria y el recorrido que hizo la Escuelita de Faymayá de ser un centro clandestino de detención a un sitio de memoria y a un espacio de memoria. Gracias, Nancy. Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Yo quiero también adherirme al homenaje a nuestro amigo, compañero entrañable Mario Clavel. Yo sé, Mario, estoy en tu casa hoy. Sé que no pudiste venir, pero bueno, seguís caminando con nosotros, amigo de muchos años de militancia, de la vida y demás. Y para seguir festejando de algún modo las cosas que nos vienen sucediendo, el día de ayer, la emotividad y demás, les quiero contar que mientras seguimos esta charla se está inaugurando un nuevo sitio de memoria en la provincia de La Rioja, y quiero saludar a todos los compañeros que vinieron peleando por eso, de la vieja comisaría de la capital, que pelearon para que ese lugar que fue centro clandestino
fuera un sitio de memoria, ya se desafectó y hoy les entregaban la llave y inauguraban una nueva construcción de un sitio de memoria en la Argentina, con lo cual seguimos trabajando, seguimos construyendo memoria, verdad y justicia. Ujú. Lo que yo voy a hacer, voy a plantear como dos hilos en mi charla, porque quiero que Laura sea la que cuente la experiencia fundamental que es este centro educativo, que es el primer centro educativo en derechos humanos en un sitio de memoria, con lo cual se acaba de inaugurar hace un mes y es otro hito y otro paso importante de construcción en los sitios de memoria. Yo quiero hacer alguna referencia a lo que fue el Operativo Independencia, que se lanza en febrero del 75, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, bajo un decreto reservado, secreto. Y cuando se pone en marcha el Operativo Independencia, que en esa época era el jefe del ejército, el genocida Videla, da un discurso de lanzamiento del operativo, que era el operativo militar de control social y de represión a los sectores populares, y ya ahí anuncia o preanuncia que nuevamente las Fuerzas Armadas están dispuestas, en caso de necesidad, a instaurar un nuevo golpe de Estado para sanear la sociedad argentina. O sea que ese es el puntapié inicial que va construyendo el 75 para terminar con el golpe del 24 de marzo del 76. Pero previo a lo que conocemos públicamente de lo que fue el lanzamiento del Operativo Independencia en el año 75, en el año 74 hay un antecedente que es fundamental para la historia y para la lucha del pueblo tucumano, que es un pueblo luchador, que vino peleando desde el 66 bajo la dictadura de Onganía, por el cierre de los ingenios y por la represión al movimiento obrero y a sus sindicatos, fundamentalmente a la FOTIA, ¿no? Un sindicato muy fuerte, combativo del noroeste argentino, y lo que fue un programa que se lanzó que se llamó la Zafra Feliz. Esa Zafra Feliz fue el anticipo de inteligencia y de intento de separar a la población de los sectores de la militancia, en los distintos ámbitos de la militancia de Tucumán, de la población. La Zafra Feliz fue una construcción de un programa con la complicidad principal de los grandes propietarios de la tierra y de los ingenios azucareros en Tucumán, junto con el gobernador de Tucumán, no así el vicegobernador, que era de la tendencia revolucionaria vinculado a Montoneros, que desaparece inmediatamente después del golpe del 76, con el ejército, los sectores de inteligencia del ejército. Hay un señor llamado González Breal, que fue un señor que se formó en la Escuela de las Américas y que trabajó ahí, y la Zafra Feliz consistía en mejorar las condiciones salariales, que eran mínimas, pero que mejoraban en ese contexto los salarios y los jornales de los trabajadores, vía desarrollo social de la mano del ministro López Rega, en mejorar algunas condiciones y reparto de chapas, etcétera, 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 y de la mano también de, a los que ya peinamos canas, de un comisario de la Federal llamado Villar, que recordemos fue el que se metió con tanquetas en el local de Avenida La Plata cuando velábamos a los muertos de Trelew. Ese fue el inicio del Operativo Independencia, es decir, un intento de controlar a la población vía distintas prebendas, vía distintas cuestiones, para separarlo del conjunto de la población. Esto no es menor en el marco de cómo se da el Operativo Independencia, porque el Operativo Independencia lo que hace es instalar bajo el viejo sistema al estilo argentino, de lo que eran las viejas aldeas de represión de la lucha del pueblo vietnamita, de controlar social, política y militarmente a la población del sur tucumano, centrado básicamente en Famaillá. A tal punto lo controlaban, después del Operativo Independencia, que los pobladores de Famaillá tenían que tener una credencial dada por el ejército en esa región, y de ese modo podían circular.
paréntesis, les cuento una historia. Mientras construíamos el espacio de Famaillá, hicimos un curso para promotores de derechos humanos, contamos estas cuestiones del control territorial del ejército y la presencia de ocupación en el territorio, y una de las jóvenes que se formaban al día siguiente vino con un viejo portafolio de documentación de su abuelo que ya había fallecido, y entre las cosas que sacó esa credencial que le habían dado oportunamente al abuelo para circular en la región, ¿no? Que es algo que tenemos que recuperar, Laura, ahora me estoy acordando, recuperarlo para que esté en el sitio de memoria entre las cosas que estamos guardando y buscando y juntando de la historia, ¿no? Bien, pero en todo caso el operativo de Independencia se instala durante el gobierno de Isabelita, crea el primer campo de concentración de la Argentina, que se llama la escuelita de Famaillá, y acá hago otro paréntesis, la escuelita de Famaillá existía previamente como escuela en otra localización, que era una de las escuelas rurales que se había creado durante el primer peronismo y que se llamaba Eva Perón. Cuando viene el golpe del 55, obviamente se le cambia el nombre, se le pone el nombre de Diego de Rojas, que es el conquistador español en Tucumán, y luego, durante los 70, se construye una nueva escuela para trasladar la vieja escuela Diego de Rojas al lugar donde en este momento está emplazado el sitio de memoria. Es decir, que en el momento que se crea el campo de concentración, la escuela todavía no estaba habitada por alumnos. Era una escuela que estaba en construcción, que se estaba terminando y que en vez de utilizarse para el ciclo lectivo del año 75, se utiliza como campo de concentración. El que está a cargo del operativo Independencia es el general Bussi, lamentablemente después electo gobernador en democracia en la provincia de Tucumán, y a cargo de la inteligencia de la región estaba Agdel Vilas, el general Agdel Vilas. Otra paradoja de la historia y de lo siniestro de nuestra historia es que Agdel Vilas, después de Tucumán, pasa en el año 76 a la zona quinta, a la región quinta de militar, con base en Bahía Blanca, y apenas se instala en Bahía Blanca, dentro de un cuartel, crea un nuevo centro clandestino de detención en la región y casualmente lo llama la Escuelita de Bahía Blanca. Y luego también arma otro en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y también llama la Escuelita de Neuquén. O sea que este siniestro señor reproducía campos de concentración similar a lo que había sido el fundacional en febrero del 75, reproduciendo hasta el nombre. Se podía llamar la Escuelita 1, la Escuelita 2, la Escuelita 3, todos campos de concentración construidos por el ejército argentino. Bien, la Escuelita de Famaillá funciona durante el año 75, principio del 76, en Tucumán hubo otros campos de concentración, y una cosa que quiero mencionar para después pasar a la cuestión más institucional de construcción del sitio, es que la siniestralidad del terrorismo de Estado hace que la mayoría de los campos de concentración están en lugares muy visibles. Y esto era para generar terror en la población. Es esta idea de ocultar mostrando, ¿no? Está en un lugar que todo el mundo sabe que pasa ahí, todo el mundo sigue circulando, no se oculta nada, pero se muestra para que la población tenga miedo, tenga terror, se paralice y se mande a guardar de algún modo, ¿no? Digo, ejemplo más claro, la ESMA, ¿no? La ESMA, el lugar más visible de la ESMA, en Avenida Libertador, frente a la Escuela Ragio, casinos oficiales, ahí funcionó el centro clandestino de detención, ¿no? Cuando hay un montón de edificios en la ESMA que podrían haber estado totalmente ocultos al fondo, cerca del ferrocarril, etcétera, etcétera. No, lo pusieron en el lugar más visible, ¿no? Un modo de impunidad, de terror, de mostrar lo que significa la vida y la muerte en la mano de esta gente. Bien, paso la historia del operativo Independencia, porque no es el tema de hoy. Volvemos, recuperamos el gobierno en el año 2003. El presidente Néstor Kirchner designa a Eduardo Luis Duhalde
secretario de Derechos Humanos, y a partir de ahí se crea el Archivo Nacional de la Memoria a cargo de nuestra querida compañera entrañable, luchadora, Judith Said. Lo primero que hace Judith es plantear cómo recuperar las luchas populares y las luchas de los organismos de derechos humanos para generar una política de Estado, una política pública de derechos de Estado que permita pasar de la lucha, de los testimonios, de tanta necesidad de reivindicación a una acción concreta desde el Estado. Y es ahí cuando se empieza a pensar la recuperación de los viejos centros clandestinos en sitios de memoria. Y inmediatamente de eso, en el 2005, voy a dar fechas así muy fundamentales, en el 2005 se crea en el marco del Archivo Nacional de la Memoria la Red Federal de Sitios de Memoria, y la primera reunión que se hace de la Red Federal de Sitios de Memoria se elige la provincia de Tucumán. En ese momento ya se pone en contacto el Estado con los familiares de los detenidos desaparecidos de Tucumán, se convoca a los organismos de derechos humanos, y desde ese momento se comienza a pensar la posibilidad de que la escuelita de Famaillá, que todavía era una escuela primaria, secundaria y terciaria, donde los chicos tenían clase en la sala de tortura, tenían clase en el lugar de las celdas, etcétera, 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 se transformara en un sitio de memoria. Y esto fue una inmensa construcción institucional que permitiera llegar a desalojar esa escuela, porque además estaba en plena actividad con chicos de distinta edad. Ahí comienza el compromiso del Estado, de una política pública clara, y bueno, se avanzó y demás con la complejidad que tenía, porque se arma una mesa interjurisdiccional que estaba compuesta por Ministerio de Educación de Nación, Ministerio de Educación de Provincia, Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, Secretaría de Derechos Humanos de Nación, es decir, 4 partes que tenían que avanzar en este proyecto con las dificultades y la complejidad que ustedes saben que implica hacer políticas de un Estado con realidades tan diferentes, y además con un momento del país que estábamos en el infierno, como decía Néstor Kirchner. Pero de ahí se avanzó por la decisión política del Estado y por la decisión política de todos los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes de Tucumán, y llegamos al año 2011, donde se pone la piedra basal de una nueva construcción de una escuela, en el marco de una cantidad de escuelas que se comenzaban a construir nuevamente en el país. Y en el año 2013, el 5 de junio de 2013, se inaugura la nueva escuela Diego de Rojas a 8 cuadras de la vieja escuelita de Famaillá. Inauguración que llevó adelante el ministro Sileoni, que nuestra presidenta Cristina Kirchner inaugura por videoconferencia, y ahí comienza el traslado. Se logra trasladar primaria y secundaria, pero la terciaria no se muda porque había una serie de dificultades, además de una serie de resistencias que tenían los estudiantes y las estudiantes y la directora fundamentalmente del ministerio, que no se querían retirar de ese lugar porque decía que era de ellas. Esto fue un largo trabajo que, les digo, en un momento hasta nos tomaron la escuelita para no mudarse. Digo, fue tremendo porque además pasaban cosas como que había ahí situaciones que hablaban de que había almas que circulaban, que las pibas no iban solas al baño porque se escuchaban ruidos y llantos dentro de los baños. A la nochecita, donde era el momento de la terciaria, decían que se escuchaban ruidos de cadenas, es decir, una cosa muy, muy particular. Y entonces la directora lo que hacía es llevaba a un cura una vez por año para orar ahí por las almas que estaban, bendecir el lugar y seguir diciendo que ya lo habían resignificado y que el terciario tenía que seguir, digamos, ¿no? Digo, una cosa que muy loca, ¿no? Muy, muy loca. Bueno, se las hago muy breve. Hubo muchas idas y venidas y demás. Empezamos a hacer una instalación, más allá de convivir con ese terciario que no se quería ir. Armamos una hermosa cartelería con la historia del lugar.
Ahí quiero hacer una referencia a un entrañable compañero, Oscar Flores, que era el diagramador de la Dirección de Sitio de Memoria, muy joven, que falleció el año pasado por una enfermedad, pero la verdad que trabajó entrañablemente con esa cartelería de vueltas y demás. Íbamos y veníamos con la cartelería, la mesa de consenso, todo el mundo discutía la cartelería, volvíamos a Buenos Aires, etcétera, etcétera, y estuvimos yendo con una compañera y amiga de años de militancia juntas, como María Prince, que nos está escuchando de Cochabamba hoy, porque en este momento está viviendo en Bolivia, está seguramente en el Facebook, y que íbamos todos los meses. Nos acaba de escribir, sí. Íbamos todos los meses de la Dirección de Sitios de Nación a estar una semana en San Miguel de Tucumán. Conocimos compañeras entrañables. Les quiero decir que no fue fácil para nosotras, porque llegábamos las porteñas, y para las tucumanos las porteñas y los porteños somos gente muy difícil. Nos medían todo el tiempo, pensaban que éramos compañeras que íbamos a ir y que después no íbamos a dar más bola y que íbamos a dejar de ir y que nadie se iba a ocupar. Bueno, fue una construcción difícil pero muy linda, y así fue que llegamos al 2 de diciembre de 2015. Faltaban 8 días para que dejáramos el gobierno y venían los monstruos que vinieron. Y mientras la presidenta Cristina Kirchner inauguraba la Secretaría de Derechos Humanos en el predio de la ESMA, nosotros entrábamos ya con el sitio de la Escuelita de Famayá como sitio de memoria. Ya estábamos solas para empezar a construir ese enorme y hermoso lugar que hoy es el sitio de memoria. Digo, termino acá, seguramente después por ahí vamos a poder conversar, pero bueno, esto es un poco el relato de lo que implicó este esfuerzo de una decisión del Estado, ¿no? que agarra la lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes y demás, para que esto se hubiese podido llevar adelante. Muchas gracias. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Realmente el relato, los detalles, las luchas, los actores, todo el proceso que significó recuperar ese espacio como sitio, contado de primera mano por vos, fue algo realmente muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, ahora después vamos a volver. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar con Laura Bravo. Hola Laura, andas por ahí, pues yo veo a todos en cuadraditos. Hola, sí, acá estoy. Acá estás, ahí te veo. Acá estoy. Bueno, vuelvo a recordar, quizá para los que se sumaron después a la charla, Laura está a cargo del Centro Educativo en Derechos Humanos Ana María Sosa, que es el primer centro educativo en un sitio de memoria. Y bueno, vamos a charlar con ella, nos va a contar la experiencia del inicio de las actividades de la pedagogía de la memoria en la escuelita y la creación específicamente del centro. Bueno, hola, buenas noches. Como ya dije temprano, una alegría y un placer compartir este momento con todas y todos. La verdad que lo que acaba de contar Mercedes fue así. Yo no participé de todo el proceso, pero sí me incorporo a esta recuperación y esta puesta en marcha del espacio para la memoria a partir del año 2012, cuando yo entro a formar parte del programa Educación y Memoria de la provincia de Tucumán. Después, más adelante, en el 2015 y 2016, me hago cargo de la coordinación, y ahí es cuando empiezo a tener más contacto, más estrecho con Mercedes y con María, pensando cómo hacíamos en primer lugar, para recuperar definitivamente ese espacio que, como bien dijo Mercedes,
todavía seguía funcionando allí un instituto de formación docente que se resistía al traslado del instituto. Ahí sí se mezclaban un montón de cuestiones en un contexto complejo. Ustedes recuerden que a nosotros, a los militantes de los derechos humanos, nos acusaban del famoso curro de la militancia, el curro de los derechos humanos, y en ese discurso todo lo que tenía que ver con la recuperación o del espacio y el traslado de la escuela, del Instituto de Formación Docente, se mezclaba en todo esto. Además nos acusaban de que nos quedábamos con dinero, un dinero que jamás existió. Bueno, la cosa era muy, muy compleja, que en realidad lo que estaba reflejando, creemos nosotros, y es lo que analizamos el equipo de trabajo, son las huellas y las marcas, las cicatrices que dejó el terrorismo de Estado en Tucumán, ¿sí? O sea, no es casualidad, y forma parte también de la resistencia de parte de la sociedad tucumana a enfrentarse a estas temáticas y hacerse cargo de estas temáticas, ¿sí? Entonces, bueno, esto que estoy contando a modo anecdótico, entendemos nosotros que es parte de esas cicatrices que nos han ido quedando. Por otro lado, una vez que se logra el traslado del Instituto de Formación Docente, que es a mediados del año 2016, ¿sí? Había que empezar a construir un espacio para la memoria con cero presupuesto, porque nos tocó el trabajo, como bien dijo Mercedes, en un contexto político, como todos conocemos acá, absolutamente contrario. Así como el gobierno de Néstor y Cristina le habían dado un lugar importante a las políticas de memoria, verdad y justicia, y en donde la construcción colectiva de la memoria era una política de Estado, sabemos nosotros que con el gobierno de Macri empezó todo lo que es a darse lugar, ¿no es cierto?, al negacionismo, y por supuesto privar de todo tipo de presupuesto a los espacios para la memoria, ¿sí? Por lo tanto, nosotros con el único presupuesto que contábamos era con el sueldo, con el contrato de quien es la directora del espacio, que en realidad, además también a principios del 2016, en enero les rescinden el contrato, lo dejan sin contrato. Y gracias al reclamo de organismos, bueno, María vuelve a hacerse cargo de la coordinación del espacio. Sumado a esta situación, ante la falta absoluta de presencia del Estado Nacional, los inicios de nuestro trabajo se va a ver también atravesado por un momento extremadamente doloroso, hacia finales del 2016, en diciembre, cuando volvíamos de unas actividades, Mercedes estaba, ¿sí? Unas actividades que habíamos hecho en el espacio para la memoria, por el Día Internacional de los Derechos Humanos. En un accidente espantoso mueren 3 compañeras. Se imaginan que ese golpe fue durísimo, porque la mayoría de los y las compañeras no querían volver. En este contexto de mucho dolor, porque de mucho dolor, sumado a la falta de presupuesto, como les decía, María Coronel, yo todavía estaba coordinando en ese momento el programa de Educación y Memoria. María Coronel se comunica conmigo y me dice que se comunica en el mes de enero del 2017 conmigo, y me dice que el ministro de Educación de la provincia le había ofrecido personal
para trabajar en el espacio y que ella sugiriese nombres. Entonces María me dice, mira, yo no conozco gente del ministerio que pueda estar, vos que conocés, sugerime, y así, a partir de eso, conformamos el área educativa del espacio. Y ahí nos propusimos algunos objetivos fundamentales. El primer objetivo que nos propusimos, sí, que tenía que ver con llegar a docentes y estudiantes a partir de la formación docente, a partir de la producción de materiales, de armar todo un recorrido guiado que pueda plasmar de algún modo lo que había ocurrido allí. Pero acá hago paréntesis, para nosotros era muy importante que lo que construyamos tenga toda una perspectiva local, porque normalmente, ¿qué es lo que nos pasa? O por lo menos durante mucho tiempo lo que nos había llegado, o el material que nos llegaba, era producido desde Nación, y cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo, a los estudiantes, cuándo empezaba el terrorismo de Estado en la Argentina, y lógicamente los estudiantes y los docentes nos contestaban el 24 de marzo de 1976. Y había toda una mirada local que tenía que ver con el operativo Independencia y las luchas del pueblo tucumano que desaparecían de esa historización, aun cuando claramente estaban presentes, ¿no es cierto?, en toda la cartelería que se había hecho, como bien decía Mercedes. Entonces había que hacer ahí un trabajo de recuperar, porque también eso, o sea, la negación de lo que fueron las luchas del pueblo tucumano a partir del cierre de los ingenios azucareros en 1966, son fundamentales. O sea, no es casualidad que el operativo Independencia se haya dado en Tucumán, no es casualidad que el experimento, por llamarlo de alguna manera, que se hizo en Tucumán y que a partir del 24 de marzo de 1976 se extendió al resto de la Argentina, se haya iniciado allí, ¿sí? Y entonces, entre los objetivos que nos habíamos propuesto estaba esto de recuperar las luchas del pueblo tucumano a partir del 66, y yo la verdad que personalmente creo que para poder ser todavía más claros tendríamos que ir hacia más atrás todavía en la historia, pero bueno, tomemos el 66 como punto de inflexión para la provincia. Yo entiendo que hay que retroceder hasta el 55, esa es mi mirada, pero bueno, es para el debate. Y les decía, darle, como les decía, una vuelta de tuerca con una mirada local. Pero además de eso, así como a Mercedes y a María les pasó que la desconfianza que generaba el hecho de las porteñas que iban una vez al mes, que llegaban una vez al mes a San Miguel de Tucumán, a nosotros nos pasa lo mismo con Famaillá, porque salvo una de las compañeras que es sobreviviente del operativo Independencia, nuestra querida Graciela, el resto de las, y digo las porque somos mujeres, las trabajadoras del espacio, vivimos en San Miguel de Tucumán. Y entonces eso también, Famaillá es un pueblo, más allá de que por su cantidad de habitantes es una ciudad, pero tiene la vida propia de pueblo de provincia, genera también una desconfianza a estas personas que son extranjeras. Entonces también había que restablecer vínculos y lazos con la comunidad de Famaillá, que es más, hasta en determinado momento se vandalizó el lugar, tuvimos que pedir custodia policial al juzgado federal, o sea, para resguardarlo al edificio, o sea, fue bastante complejo. Es más, como otro dato que para contarles, tenemos de vecino, enfrente
del espacio un mecánico que tiene dibujada en la puerta de su casa una esvástica. Nosotros venimos trabajando para tratar de modificar eso, o sea que para que ustedes más o menos tengan un panorama de lo que es o lo que implica el trabajo para nosotros y cómo tratar de recomponer los vínculos que tenemos con la comunidad. Y siempre, y sumado a la falta, insisto, en este contexto que es complejo, a ver, ¿cómo les digo? Donde el Estado a nivel nacional se borra del Estado provincial. El Estado provincial se hace cargo, pero con muchísimas dificultades, y la municipalidad, aun cuando nosotros tratamos de establecer vínculos con la municipalidad, poca respuesta. Entonces, y además también había que pensar de ofrecer algún tipo de propuestas, ¿no es cierto?, de talleres, para que la comunidad de Famaillá se acerque al espacio. Así que eso, la verdad que todo el 2017 fue tratar de trabajar sobre eso. A fines del 2017, principios del 2018, ante la falta de presupuesto, ante la ausencia del Estado, empezamos a establecer articulaciones con diferentes organizaciones, tanto instituciones dependientes del Estado como organizaciones de la sociedad civil, con universidades, y en esas articulaciones empezamos a articular con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y específicamente con la Cátedra de Trabajo Social. La verdad que nosotras bastante audaces, porque ninguna de las que estábamos ahí éramos trabajadoras sociales, entonces no sabíamos la verdad cómo íbamos a articular, pero había muchas ganas y mucha voluntad. Y empezamos a recibir un grupo de estudiantes de una cátedra que nos proponen hacer, y que para nosotros era fantástico, un relevamiento en los alrededores del espacio sobre cuál era la mirada de la población en relación al espacio. Para nosotros fue una gloria, porque eso nos permitía conocer cuál era la percepción de la sociedad famaillense en relación al espacio. Y por supuesto que lo que salió ahí es: no sabemos qué pasa ahí, ese lugar está abandonado, y a partir de ahí, de los resultados de ese relevamiento que fue, y además también nos permitió tener una primera aproximación de qué es lo que la comunidad de Famaillá recuerda o quiere recordar de lo que les pasó como comunidad, porque a todo esto nosotros insistimos, Famaillá fue como un gran centro clandestino de detención. Toda la ciudad de Famaillá fue un centro clandestino de detención. No solamente la escuelita, porque esto que está diciendo, que contó Mercedes de la necesidad de un pase para poder circular, habla del nivel de control, ¿sí? Y además la población te cuenta que entraban a las casas cuando se les antojaba. Es más, no podían cerrar las puertas con llave. Tenían que dejar las puertas, y la población temía por sí mismo y sobre todo por las mujeres. Entonces, estas cosas que van apareciendo a medida que nosotros vamos trabajando, para nosotros han sido fundamentales. Bueno, y eso abrió esta articulación con la Cátedra de Trabajo Social de la universidad, nos abrió todo un panorama y nos incentivó a pensar de qué manera hacemos para que ese lugar deje de ser un lugar que no sé qué pasa ahí, no sé qué hay ahí, sino que visibilizar y materializar lo que no se quiere ver y no se quiere materializar. Ese era el gran desafío. Y a partir de ahí surgieron una serie de proyectos
que fueron realmente, que nos dieron mucha satisfacción, a partir, como fue el de Mariposas por la Memoria. Yo después, si quieren, les voy a pasar si ustedes entran al YouTube, porque tenemos un canal de YouTube de la escuelita, ahí hay una serie de videos, y ahí hay uno, creo que eran Mariposas por la Memoria, no me acuerdo bien el nombre del video, donde se cuenta toda la experiencia. Se los recomiendo, está bueno, porque eso pueden conocerlo con más detalle, qué es lo que hicimos. Nos inspiramos ¿se acuerdan que en el 2016 hubo una invasión de mariposas el 24 de marzo en Plaza de Mayo, y de ahí surgió toda hay gente que lo vinculó con una leyenda latinoamericana, mexicana, que explica el tema de las mariposas monarcas, ¿no?, que migran, y entonces que los aztecas decían que estas mariposas eran las almas de los guerreros que volvían a encontrarse con sus seres queridos. Bueno, nosotros tomamos esa imagen y lanzamos la propuesta de 30.000 mariposas por la memoria. Van a ver imágenes preciosas y entonces lo que hicimos es colocar todas esas mariposas que nos llegaron en la cerca perimetral del espacio, y entonces realmente la imagen era impactante, y a partir de eso nadie podía decir, no sé qué pasa ahí, no sé qué es eso, porque la gente se paraba y preguntaba, ¿y por qué? Sumado a que estaban todas las imágenes de los compañeros desaparecidos también ahí haciendo presencia. Eso fue para el 24 de marzo, lo hicimos eso en el 2019, en marzo del 2000. Para este año teníamos otro proyecto también, porque la idea es seguir poniéndolo al espacio bien visible, ¿sí?, para que nadie pueda decir, no sé qué pasa, no sé qué es. Y lo bueno es que en estos pocos años, otra cosa que logramos es que un lugar que era más conocido por los de afuera que por los propios tucumanos, ¿sí?, porque nos recibíamos visitantes de diferentes lugares de la Argentina y del extranjero. Los tucumanos no manifestaban su absoluto desconocimiento. Bueno, empezamos a recibir grupos de estudiantes de la provincia, gracias al apoyo y a la articulación con el Ministerio de Educación de la provincia, que la verdad debo decir que es el que sostuvo en los años más oscuros, estos años oscuros del macrismo, nuestro trabajo en el espacio. Y esto da pie, esto que estoy diciendo, del Ministerio de Educación, da pie a hablar del centro educativo especializado en derechos humanos, y es que todo este trabajo y las dificultades que año a año se nos iba presentando, o lo que nosotros íbamos analizando con las compañeras, porque esto también, yo hoy soy la cara acá, pero este es un trabajo de equipo, un equipo interdisciplinario. Era la angustia de pensar, no puede ser que la construcción de la memoria dependa exclusivamente de la buena voluntad de quienes están circunstancialmente en espacios de poder, como tampoco puede ser que sea solamente una responsabilidad de organismos de derechos humanos, ¿sí?, o de militantes. La construcción de la memoria tiene que ser, en primer lugar, una política de Estado, pero además de eso, la posta la tienen que tomar quienes nos continúan, ¿sí? Porque nosotros nos dábamos cuenta que nuestros principales destinatarios son jóvenes que por suerte vivieron y nacieron y crecieron en democracia, una democracia con todas sus dificultades y debilidades, y que les cuesta mucho entender el porqué del horror que vivió
la sociedad argentina en los 60 y los 70, en los 70 sobre todo. Entonces, con esta idea es que decidimos elaborar un proyecto, una propuesta que le presentamos el año pasado al ministro de Educación, de la creación de un centro educativo especializado en derechos humanos en el espacio para la memoria. El ministro automáticamente le pareció que era fantástica la idea, para que de esta manera, que es lo que nosotros perseguíamos, institucionalizar y que se convierta en política de Estado el trabajo que nosotros desde el área educativa veníamos impulsando, de modo tal que en caso que cambiase el color político de quienes están al frente del Ministerio de Educación, el espacio para la memoria no perdiese el respaldo, ¿sí? Y se mantuviesen los equipos de trabajo. Es así que le presentamos el proyecto. La idea era lanzarlo en el mes de marzo, conjuntamente con una especialización en derechos humanos destinada a docentes, porque eso es otra cosa que nosotros entendemos, que hay una línea que nos une, un lazo, ¿no? Un lazo que nos une, que une las luchas por los derechos del presente con las militancias del pasado. No hay cortes, hay continuidades, y que si nosotros no entendemos eso, si nosotros no conocemos tanto sobre las luchas que nos permitieron hoy gozar de los derechos que gozamos, y cómo tenemos que seguir luchando tanto para resguardarlos, para defenderlos, como para ampliarlos, difícilmente podamos seguir sosteniendo eso, porque eso también lo hemos visto durante estos 4 años nefastos anteriores, donde hubo como un retroceso en el tema de derechos humanos. Así que bueno, hemos propuesto, la pandemia no nos permitió el lanzamiento de la especialización, pero que esa especialización... y otra cosa, la idea de pensar en el tema de romper con el prejuicio o la creencia de mucha gente que derechos humanos es solamente nuestro pasado reciente, solamente terrorismo de Estado. La idea es que pensemos que derechos humanos es mucho más que esto, que implica cuestiones de género en este momento, que implica cuestiones vinculadas a identidades diversas, tanto identidades de naciones como identidades de género, que implica lectura de los medios de comunicación, ¿sí? Y de cómo se construyen otros a través de los medios, lo que hace que nosotros podamos ver cómo muchos de los discursos del pasado se reproducen en el presente y cómo podemos deconstruir esos discursos. Bueno, es la propuesta básicamente de esa especialización en derechos humanos y del centro educativo está destinado a eso, a formar a docentes, pero no tan solo a docentes, sino también destinado a otras instituciones, a otras organizaciones sociales, esta construcción, esta idea de repensar los derechos humanos, pero también de repensarnos, porque, y esto ya con esto cierro, así podamos abrir preguntas, si la experiencia de este pasado por la que atravesamos todos los argentinos no nos sirve para que nosotros, individual y colectivamente, pensemos qué es lo que hacemos nosotros cotidianamente con el otro, qué posición tomamos frente al otro, qué lugar le damos al otro y a la otra. Si no nos sirve para eso, quiere decir que como sociedad no hemos aprendido. Y que vamos a estar expuestos a que volvamos a repetir los errores
del pasado lo vemos en discursos que circulan, lo vemos, nosotros por lo menos acá en Tucumán nos horrorizamos cotidianamente con las cosas que escriben los foristas del diario local, cuando, por ejemplo, se produce el asesinato de un niñito de 12 años por parte de la policía. Y el por algo será, en algo andaba, bien hecho, etcétera, etcétera, se lo merecía, el negro de M y todas estas cuestiones forman parte de esas construcciones de otredades. Creo que el gran desafío que tenemos es hacer que el nunca más deje de ser una declaración de principios y se convierta en una realidad. Eso nada más. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contarnos todo tu recorrido también, la resistencia que hicieron estos años. Nuevamente aparece la voluntad política sosteniendo parte de estos proyectos que si bien estaban institucionalizados, ¿no? Es decir, el espacio estaba, pero con cero presupuesto y pudieron salir. Y también lo que contás de interesante es que hubo ahí un clic y enlazarse, ¿no? Con la gente de la facultad, que les dio también la mirada hacia la gente de Faymayá misma. Es decir, empezó a haber esta dinámica conjunta que seguramente también las ayudó mucho como grupo para repensarse, ¿no? Algunos compañeros y compañeras me están enviando algunas preguntas que me gustaría compartir con las dos. Por un lado, a Laura, si hacen visitas a los colegios y cuál es la respuesta de las autoridades. ¿Hacen visitas guiadas a Tucumán o a otros lugares de la provincia, San Miguel, en Faymayá mismo? Sí. Bueno, a ver, ha ido creciendo, como les decía, progresivamente. Nosotros estábamos recibiendo desde el año 2017, si mal no recuerdo, por ejemplo, grupos de fuera de la provincia, ¿sí? Y ha ido creciendo la presencia de estudiantes. Lo que nosotros no tan solo ofrecemos el recorrido guiado, que aproximadamente dura una hora, ¿sí? Sino que después lo que le proponemos es la realización de un taller que para reflexionar sobre algún punto o algún tema en particular, sobre todo con relación a derechos humanos, violación de derechos humanos. Por lo general lo que hacemos es acordarlo previamente con la institución, ¿sí? Con la institución educativa que solicita hacer el recorrido, y el tipo de taller varía en función de quién sea trabajando en el espacio. Por ejemplo, tenemos una compañera que es profesora de música. Ella es además directora de orquesta, dirige una orquesta de una zona vulnerable de acá de San Miguel de Tucumán, de una villa, ¿sí? De La Bombilla. Entonces ella hizo todo un trabajo sumamente interesante a partir de la poesía de compañeros y compañeras desaparecidas, musicalizó poesía. Puso ella y ella hizo la música, y entonces se los hace, los chicos terminan cantando, tocando instrumentos, y la verdad que la música es fantástico, cómo a los chicos y las chicas se súper enganchan con eso. Exacto. Otras veces trabajamos con cuentos, sí. Sí, no, termino. O sea, la idea es sacarnos del discurso, ¿sí? Y que los chicos pongan el cuerpo. Okay. Y poder hacer después un trabajo de reflexión
Y la verdad que hemos tenido respuestas muy, muy buenas, ¿sí? Por ejemplo, también hemos hecho tareas usando los chicos para todo esto de la virtualidad y de las redes sociales y qué sé yo, los chicos son fantásticos, entonces, bueno, hemos trabajado con toda una propuesta de Instagram. Les proponíamos que cuenten su experiencia en el espacio, etiquetando, por supuesto, a la escuelita, y a través de imágenes y comentarios de evoluciones preciosas por parte de los chicos. Ok. Bueno, acá les comento también algunas preguntas que están surgiendo. Dice, ¿era en la escuelita de Famaillá donde aparecía Joaquín Morales Solá junto al genocida Bussi? ¿Se escucha bien? Mercedes, dale. Estoy muteada. Sí, en realidad las fotos de Morales Solá son las que aparecen, las más conocidas son en el monte tucumano, ¿no? Y el recorrido también es por Famaillá. Él era de la Gaceta de Tucumán y obviamente a favor del operativo Independencia, vinculado con los jefes del operativo militar. Y sí, es él, efectivamente, es él. Les comento que les hablé de este hombre llamado Eusebio González Breard, que inteligencia desde el año 74, que hizo curso en las escuelas de las Américas. Para así una anécdota de la historia, cuando asume Raúl Alfonsín en el 83, era el jefe de la Casa Militar de Gobierno. Y después escribió un libro que se llama El Operativo Independencia, donde relata todo lo sucedido y toda la estrategia que se dieron en la represión, y el prólogo de Rosendo Fraga, así que todo un pucherito. Hay otras preguntas también para Laura. Graciela pregunta si participarán desde la escuelita en alguna actividad en el 50º del Tucumanazo. Sí. Bueno, les cuento que la semana que viene, sí, el viernes, bueno, esto de la virtualidad, o sea, la pandemia nos trastocó toda nuestra programación y todo lo que teníamos planeado para este año. Quiero decir que parece que somos una máquina de inventar y de crear cosas, porque estamos siempre buscando cómo generar actividades. Bueno, pero también la pandemia nos ha ofrecido esta posibilidad de poder acercarnos con gente que quizá en otro contexto no hubiese sido posible por una cuestión hasta presupuestaria. Así que en el marco de los 50 años del Tucumanazo, del segundo Tucumanazo, ¿sí? Porque fueron 3, el primero en el 69, el segundo en el 70 y el tercero en el 72, nosotros vamos hay un conversatorio el día viernes sobre el Tucumanazo a cargo de Emilio Krenzel, que se ofreció. Ustedes no sé si saben, él tiene escrito un libro que se llama, y su tesis, creo que doctoral, el Tucumanazo, así que bueno, con él vamos a tener un conversatorio en ese contexto, y sí estamos sumándonos a las actividades que se vayan a desarrollar por los 50 años del segundo Tucumanazo. Ahí estaba viendo, perdón, en el chat del Zoom, hay alguien que pregunta si fue un centro de traslado. Si bien es cierto, la escuelita de Famaillá fue el primer centro clandestino de detención de la Argentina, funcionó solamente como tal, como centro clandestino de detención, hasta principios del 76, no mediados. Hay una discusión, hay quienes hablan de todo el 76,
otros dicen que solamente el 75, que ya para marzo del 76. Lo cierto es que para marzo del 76 deja de ser el centro y se traslada el centro clandestino a lo que había sido el ingenio Nueva Baviera, que es ahí nomás, en Famaillá, cruzando la ruta, está lo que era el ingenio, que hoy ya no queda nada, solo queda una chimenea. Y en realidad lo que tenemos que hablar en Tucumán es bueno, como en toda la Argentina, de un circuito represivo, ¿sí? Donde la escuelita de Famaillá era un lugar más. Después el centro clandestino más importante del norte va a ser el Arsenal Miguel de Ascuénaga, ¿sí? Sobre la ruta 9, a la entrada de Tucumán viniendo por el norte, y por supuesto que van a seguir funcionando un montón de otros centros clandestinos de detención, como la Jefatura de Policía, que es el lugar donde hoy funciona el Ministerio de Educación. O sea, Tucumán está lleno de ex centros clandestinos de detención. Una pregunta para no irnos mucho de los tiempos. Tengo algunas preguntas, a ver si podríamos ir redondeando. Yo me quedaría mucho más tiempo charlando porque es súper interesante, pero un poco por los tiempos que habíamos manejado. Una pregunta, las otras escuelas que también fueron centros de detención en Tucumán, como la Escuela General Lavalle y la Escuela de Educación Física, la UTN, digamos, ¿hay algún tipo de acción que están haciendo para recuperar esos espacios como sitios? No, la Escuela de Educación Física la señalizamos, porque otra de las cosas que hicimos durante todo ese tiempo fue señalizar en Tucumán distintos centros clandestinos, que como decía Laura, hay unos cuantos, una cantidad, digamos, no se privaron de nada en la cantidad que hubo, sobre todo en función de la cantidad de población que tenía en ese periodo, pero la Escuela Lavalle en realidad no está señalizada. En la Escuela Lavalle, que era que está frente a la plaza, hay algunos testimonios de niños, inclusive, que vieron cadáveres al fondo de la escuela, mientras cursaban, mientras estaban haciendo la primaria, pero tampoco hay muchos antecedentes, no hay mucha información, no se ha logrado conseguir mucha información todavía. Se han señalizado otros lugares, como por ejemplo algunos ingenios, digamos, ¿no? Santa Lucía fundamentalmente. Santa Lucía. Que fue un centro importante, y ahí se ve claramente lo que era la complicidad civil, ¿no? Con el operativo de Independencia y por supuesto mucho después con el golpe de Estado, ¿no? Pero en la Escuela de Educación Física sí la señalizamos, sí. Ok. Y Mercedes, por tu experiencia... Sí, y además, Mercedes, otra cosa que se... ¿Perdón? No, perdón, yo solamente quería agregar lo que decía Mercedes, fue el Pozo de Vargas, ¿sí? Y ahí ya con eso tenés el circuito completo, ¿sí? Muchas de las, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Educación, de la Facultad de Educación Física, que está justo frente a la Facultad de Filosofía y Letras, ahí también, lo que pasa es que se destruyó absolutamente todo posteriormente a que dejara de funcionar como centro clandestino, ¿sí? Y también ahí yo creo que falta todavía, está en deuda la Universidad Nacional de Tucumán de una profunda autocrítica, ¿sí? De las complicidades que la Universidad Nacional de Tucumán tuvo con el terrorismo de Estado, ¿sí? Así que, porque no es solamente la Escuela de Educación Física, o lo que era la Escuela de Educación Física. Bueno. Hay una pregunta de una compañera de Memoria Palermo, que en realidad surgió el otro día cuando estábamos conversando sobre la charla, que tiene familia
en Tucumán, y dice, si puede ser que para el año 81 u 82 hayan hecho un festival de danza a fin de año y ya se sabía que había un centro clandestino de detención. Ella fue a un festival de danza, no recuerda bien el año, dice que era un anfiteatro muy grande, y ese rumor de desaparecidos ya estaba en su familia. Puede ser que ya, digamos, circulara así tan claramente en... A ver, Nancy, es un poco lo que yo planteaba al principio, ¿no? Los centros clandestinos estaban en un lugar muy visible y todo el mundo sabía lo que había y lo que sucedía, ¿no? Esta cosa de ocultar mostrando, ¿no? Imagino por lo que dice la compañera, si era ahí en la ciudad universitaria, de haber sido la escuela de educación física. Los compañeros que estuvieron detenidos y desaparecidos ahí, por ejemplo, escuchaban cuando se tiraban a la pileta, a ver, y la gente que circulaba sabía que algo pasaba ahí, ¿se entiende? Digo, no sé a qué lugar se refiere esta compañera, pero... un anfiteatro grande, justamente es un recuerdo infantil. ¿Pero dentro de la universidad o en otro lugar? No recuerda bien dónde era. Fue porque hacía danzas, y fue un festival de danzas, y tenía ese recuerdo. Entonces... Quería hacer un comentario ahí, que alguien habló del Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas no solo está señalizado, sino que se está trabajando fuertemente hace unos cuantos años. Era un pozo de agua que abastecía el ferrocarril, y que encontraron cantidad de compañeros, de cadáveres, digamos, de huesos de compañeros desaparecidos de distintos centros clandestinos de la zona. Y de hecho hubo unos cuantos compañeros que sus familiares pudieron recuperar, a partir del trabajo de los antropólogos, recuperar sus restos, ¿no? Y todavía se sigue trabajando. Yo ya no me acuerdo cuántos metros tiene y demás, pero no solo está señalizado, sino es un lugar financiado además por equipos de la Universidad de Tucumán, que están haciendo el trabajo, que siguen sacando restos de los compañeros que fueron tirados ahí, ¿no? Sí. Me están enviando también unos mensajes que surgieron en Facebook de Ricardo Aredes. Lo leo. Dice, no sé si sabían que en la ciudad de Concepción se inauguró el primer barrio que antes era un asentamiento cerca del cementerio de la ciudad, que lleva a algunas calles los nombres de detenidos desaparecidos que nacieron en esa ciudad. El ingeniero La Corona. Hecho que participé de esta actividad, fueron muy difícil el discutir en el Consejo Deliberante de Concepción, llevar este proyecto hasta su aprobación, labor muy importante de Leni López. Entonces digo, por primera vez hay un barrio que fue un asentamiento que lleva los nombres de los desaparecidos del lugar. Otro tema, felicitaciones para esta difícil labor en la escuelita, trabajar por la memoria en Tucumán. Trabajé con familiares y madres de Tucumán y la verdad es muy difícil. Lo recuerdo en los conventillos de Colonia 11 cuando era soldado. Ricardo Aredes. Gracias, Ricardo Aredes. Gracias, Ricardo. Una cosita en base a lo que dijo Ricardo y a lo que decía, una sola cosita a lo que decía Mercedes, que quizá, y a la pregunta esta de sobre, de que venía de esto que circula. Si piensen ustedes que las heridas son tan grandes, las cicatrices son tan grandes y tan dolorosas, que la gente que se afirma dice, no, en aquella época a nosotros no nos pasó nada. Pero cuando uno empieza a preguntar y a indagar, comienza a aparecer esa verdad que está tapada, que está velada, y donde empiezan a pensar que efectivamente también fueron víctimas. Entonces, es todo un tema desandar ese camino complejo. Eso nada más, que sí está. La gente Laura, una última preguntita. Sí. Con la población de Faymayá, ¿pudieron trabajar
digamos, estos acercamientos que Sí. empezó a haber sobre el terror, el miedo y las cicatrices profundas? Es decir, si podés contar quizá alguna acción específica con la población, o Sí, y con las escuelas, ya nos comentaste. sí, bueno, sí, tenemos un vínculo grande, continuamos trabajando estrechamente con la escuela Diego de Rojas, ¿sí? Que es una escuela primaria, con eso, y a pesar de lo complejo y dificultoso que fue el traslado del Instituto de Formación Docente, hoy estamos recomponiendo nuestros vínculos, nuestras relaciones, y la verdad que estamos trabajando nuevamente. Justamente yo el lunes tengo un conversatorio con un grupo de estudiantes del Instituto de Formación Docente sobre nuestro trabajo en la escuelita. Hemos tenido grupos que han ido a observar y hacer parte de sus prácticas docentes al espacio, y lo bueno que a partir del cambio de autoridades de finales del año pasado, este año habíamos empezado con todo un trabajo de articulación con la municipalidad y de trabajo conjunto. Por primera vez la municipalidad de Famaillá empezó a responder a nuestras solicitudes y sobre todo empezamos a articular con la Dirección de Cultura que tiene la municipalidad, y ya hemos realizado, a pesar de la pandemia, algunas actividades bien interesantes. Por ejemplo, cuando se lanzó el centro educativo, como parte de la celebración por el lanzamiento del centro, se hicieron una serie de recitales, y entre esos con gente de Famaillá. Así que eso que en un principio parecía complejo, lo vamos logrando despacito, vamos construyendo, y hay un acercamiento cada vez. Así es, vamos recomponiendo la trama, ¿sí? Restableciendo los vínculos, recomponiendo los lazos sociales que fueron destruidos por la dictadura. Les envía un saludo René Aguali, a Mercedes, a Laura y Mari Prince. Sí, René Aguali es una gran compañera de Tucumán, es tucumana, forma parte de la mesa de consenso, compañera que fue militante y que toda la vida luchó por esto, y que nada, le mandamos un abrazo enorme, que la queremos mucho, y nada, ahí sigue peleando. Bueno, compañera, y... Para terminar, la compañera René Aguali era una compañera que era militante en los 70, de Montoneros también, y que de Tucumán pasó a Mendoza, y estaba en el momento que lo matan a Paco Urondo en Mendoza, y ella queda herida en esa situación, y sobrevivió. Tuvo que tomarse un colectivo con la pierna sangrando, saliendo del lugar donde mataron a Paco Urondo. Esa es la compañera René Aguali, y desde ahí no paró. Y antes tampoco había parado. Bueno. Otra cosa más, el compañero de vida de René fue de los primeros que denunció los vuelos de la muerte en la ESMA, porque el compañero de René está desaparecido. Bueno, estas son las historias de nuestra patria que no conocemos, que inclusive cuando se hacen acciones de derechos humanos y acciones con otros compañeros, es importante transmitirlas, difundirlas, compartirlas, porque esta es la historia de nuestra patria, esta es la historia de la Argentina y la historia de un momento que lo estamos recuperando con la memoria, y esta memoria activa, y esta memoria que tenemos que seguir,
dándole calor y dándole vida y la voluntad. Yo insisto con la voluntad y la tenacidad de ustedes, que están desde el lado estatal, nosotros también desde los barrios, desde diferentes tipos de organizaciones, son fundamentales. Así que, bueno, Laura y Mercedes, les agradecemos muchísimo todo lo que nos han acercado, todo lo que nos han enriquecido en el día de hoy. Realmente fue muy, muy, muy interesante, les agradecemos mucho todo su tiempo y bueno, y seguimos en contacto para cuando quieran. Y bueno, un saludo muy grande y quería terminar un poco con lo que trajo Mercedes de la compañera Renia Wally, con la lucha también personal de Mercedes, que la tenemos acá, con la tuya, con la de tantas mujeres y tantos compañeros. Me gustaría terminar esta charla virtual, como nosotros terminamos cuando colocamos una baldosa, ¿sí? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Siempre. Ahora y siempre. Siempre. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Gracias.